Alabado sea Dios, Señor del universo. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía, solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes, y de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Nuestro tema trata de un gran vicio, una gran calamidad que se cierne sobre las sociedades. Es una que provoca fisuras internas, es una que provoca enemistad, hostilidades entre los que deberían ser uno, los que deberían actuar como un solo cuerpo. Ustedes saben que los seres humanos tenemos un gran apoyo para nuestro desarrollo humano, para nuestro desarrollo espiritual, en lo que se llama la vida urbana, la vida civilizada. En esta forma de vida urbana, los seres humanos estamos muy cerca unos de otros, estamos viviendo unos encima de otros prácticamente, y esto significa que nosotros debemos prestar mucha atención a nuestro relacionamiento con los demás, de qué manera nosotros podemos establecer con nuestros vecinos, con nuestros familiares, una relación que nos permita desarrollarnos humanamente y espiritualmente. En ese sentido es que nosotros vemos la importancia de este tema, que es el hablar, pensar mal del prójimo. El Sagrado Corán nos empieza a dar algunas pautas que se las voy a leer a continuación. Por ejemplo, Dios dice: y obedeced a Dios y a su mensajero, y no discrepéis, porque os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues ciertamente Dios está con los pacientes. Aquí vemos claramente que Dios nos induce a la obediencia y nos induce a la unidad, porque en la discrepancia está la debilidad y con ella la derrota. También nos dice Dios en el Sagrado Corán: oh creyentes, evitad sospechar demasiado, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado. Y no os espiéis, ni habléis mal del ausente, pues ello es tan repulsivo como comer la carne del hermano muerto. ¿Acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que os repugnaría, y temed a Dios, ciertamente Dios es indulgente y es misericordioso. También nos dice Dios: no hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento. Por cierto que seréis interrogados en qué habéis utilizado el oído, la vista y el corazón. Y nos dice finalmente: y quienes ofenden a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo, he aquí que cometen un pecado evidente. Entonces tenemos una serie de enseñanzas que nos da el Sagrado Corán respecto a esa semilla del mal, esa semilla de la disputa, de la discordia entre las personas, y se trata de la sospecha, de esos malos pensamientos que a veces nos acosan respecto a los demás. Cuando alguien habla, a veces las personas no tienen cuidado al hablar y dicen cosas que son ambiguas, que tienen doble significado, y las personas que no están preparadas para confiar en los demás, para pensar bien de ellos siempre, esas personas pueden incurrir en sospechas o malos pensamientos. Pues la gente normalmente cuando habla, hay otros que están diciendo: ¿qué será lo que quiso decir? ¿Será que me estaba criticando? ¿Será que me estaba insultando de alguna manera sutil? Y empiezan estas enemistades, se siembran en el corazón de las personas. Y las sospechas, por ejemplo, sospechar del socio, sospechar del vecino, algunos sospechan de sus familiares, sospechan de su familia, de sus esposas. Estas sospechas, si se van haciendo más fuertes, provocan que los seres humanos incurran en faltas muy graves. Por eso nos dice el Sagrado Corán claramente que ciertamente algunas sospechas son ya un pecado. El contexto de la misma ley nos indica la orden de proteger y respetar el honor de las personas de la forma más enfática. Y también nos dice que si una persona sospecha de otro y dice: voy a investigar
para cerciorarme de que lo que yo estoy sospechando es verdad, se le dice, en la misma ley se le dice, no os espiéis. Es decir, que esas sospechas que no nos lleven a incurrir en la violación de la privacidad de las personas. Dice el profeta Muhammad que si alguien le lanza una vara o un bastón a alguien que está espiando dentro de su casa y si le llega a reventar el ojo por lanzarle algo, no pagará ninguna indemnización, porque el pecado más grave es el de la persona que se introdujo en la privacidad del otro para espiarlo. Y si la persona dice yo me cercioré de mis sospechas sin tener que espiar, también se le dice no hables mal del ausente. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros no podemos decir cosas que a otros le incomoden. Y aquí hay algo muy importante que se debe aclarar. No es suficiente que yo me asegure que algo sea verdad para darme carta blanca, autoridad para decir lo que yo quiera de los demás. Decir algo que moleste, incomode o perjudique a los demás, siendo mentira, es un pecado muy grave. Es la calumnia o la injuria. Y ese es uno de los 7 pecados capitales por el cual Dios promete un castigo severo. Pero aquí también es importante aclarar que aunque sea verdad lo que estamos diciendo, si nosotros lo decimos y sabemos que va a incomodar, va a molestar a los demás, sigue siendo un pecado. Por ejemplo, tenemos el caso de los apodos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando le ponemos apodos a las personas o cuando la describimos. Debemos asegurarnos que ese apodo que le estamos poniendo a alguien o esa descripción que nosotros hacemos de ella no incomode a esta persona. Porque hasta un apodo que le ponemos a alguien, si a él le provoca dolor, le provoca pesar en su corazón, es ya una ofensa de nuestra parte. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. No importa si lo que nosotros decimos es verdad, porque aunque sea verdad, el simple hecho de que lo hagamos en ausencia de la otra persona y que lo que estamos diciendo moleste a esa persona, ya es una falta grave. ¿Qué tan grave podrá ser esta falta? Pues Dios nos está diciendo claramente, es tan repulsivo como comer la carne del hermano muerto. La persona que está muerta ya no puede defenderse y esa indefensión, esa debilidad que presenta es la misma del que está ausente. El ausente no puede defenderse. Y nosotros hemos visto cuántas grandes mentiras, grandes falacias y grandes engaños se han hecho hablando de personas que ya murieron, personas que no están presentes. Es famosa esa fábula de las fábulas de Esopo, donde un hombre se vanagloriaba de ser un gran atleta y siempre mencionaba como testigo de sus hazañas a personas ausentes. Entonces uno de los que estaba ahí le dijo, y ya nos cansamos de que nos contés tus hazañas con testigos que no están aquí para corroborarlo. ¿Por qué no nos contás de las hazañas que nosotros podemos testimoniar o que hay algún testigo aquí presente que te lo pueda confirmar? Bueno, es lo mismo, o sea, cuando nosotros hablamos de alguien que no está presente, es como si estuviéramos alimentándonos de su carne sin que él pueda defenderse. Por eso Dios utilizó esa alegoría para que nosotros entendamos la gravedad del pecado que estaríamos cometiendo. Pero volvamos al tema de la sospecha. Este es un mal del corazón, es decir, está en el interior de las personas. ¿Por qué es que alguien se vuelve desconfiado, se vuelve, incluso podemos llegar al nivel de decir que estaría como paranoico, sospechando que los demás le desean hacer daño, sospechando que los demás son deshonestos, sospechando que los demás son traidores, son injustos? ¿Por qué es que la persona llegaría a este nivel de comportamiento? Pues tiene mucho que ver con su educación, tiene mucho que ver con lo que él ha visto que su familia hacía cuando él era pequeño. En fin, hay muchos factores que influyen en esto, pero lo cierto es que en el Sagrado Corán esta no es la conducta normal ni que Dios pide de nosotros. Gran parte de la vida civilizada, gran parte de nuestro desarrollo
humano, nuestro desarrollo espiritual está en convivir con los demás. Y si estamos dudando de los demás, si estamos sospechando de los demás, no vamos a poder convivir con ellos, porque esta duda, esta sospecha, como dice el Sagrado Corán, nos va a empujar a espiar a los demás, nos va a empujar a hablar mal de los demás, nos va a empujar a ser ácidos, a ser sarcásticos con ellos y finalmente nos va a empujar a perderles el respeto y de esa manera no se puede convivir en ninguna sociedad. ¿Cómo puedo yo como persona evitar estos males? ¿Cómo puedo yo salir de esta calamidad que es pensar mal del prójimo? Nos dice el califa Omar, que Dios esté complacido de él, nos dice: no pienses sino cosas buenas de lo que dice tu hermano, si es que sus palabras permiten la más mínima posibilidad de ser interpretadas así. Aquí volvemos al punto específico de la práctica. Si nosotros queremos desarrollar una virtud en nosotros, queremos desarrollar una buena costumbre, pues tenemos que empezar practicándola directamente en nuestra vida diaria. Entonces el califa nos dice: no piensen sino cosas buenas de los demás. Incluso hay un hadiz del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que dice que si ve la persona a su hermano transportando botellas de vino, no debe pensar que él las está llevando para bebérselas, para emborracharse, sino debe decir: deben ser botellas viejas que están con agua y que él las está llevando para utilizarlas, para tomar agua. Es decir, siempre tenemos que pensar bien de los demás. Obviamente que esto tiene sus excepciones, donde hay a veces necesidad de decir la verdad, aunque incomode a algunos, aunque les duela. Tal es el caso, por ejemplo, de juicios, ¿no es cierto?, o de momentos donde se necesite conocer datos sobre alguna persona antes de establecer una sociedad. Existen, por ejemplo, casos antes de los matrimonios donde se debe ser honesto, donde no se debe ocultar cosas que puedan afectar gravemente el desarrollo de un matrimonio o alguna relación comercial o alguna relación de trabajo. Pero en fin, los seres humanos debemos evitar en lo posible pensar mal de los demás. ¿Cómo hacerlo? Nos está aconsejando aquí el califa Omar, en que nosotros debemos, ante cualquier posibilidad de dar un buen sentido a las palabras de los demás, al comportamiento de los demás, debemos asumir esa posibilidad positiva